Bienvenidos alumnos a su clase de Sistema Respiratorio. Les habla la doctora María Teresa Pérez Narrea. Continuando entonces con la segunda unidad, estamos en la parte ya de fisio del sistema respiratorio. Nuevamente les muestro imagen que hemos estado viendo desde el inicio, ¿no? Habíamos hablado en una primera presentación de la unidad 2 acerca de la ventilación, ¿no? Ya lo conocimos, hablamos sobre lo que era presiones, hemos comentado acerca de volúmenes. Hasta este momento nos encontrábamos en que el aire había ingresado a la vía aérea y se encuentra en el alveolo. Ahora vendría la segunda parte, que es la etapa de la difusión. Difusión significa transferencia, en este caso de un gas, de una zona a otra zona y que en medio encontramos una membrana o una barrera. En el caso del pulmón, el gas que queremos transferir es el oxígeno del alveolo hacia la sangre y el CO2 de la sangre hacia el alveolo para poder ser eliminado. Ese oxígeno que ingresa a la sangre va a ser después distribuido por el sistema cardiovascular a los tejidos de nuestro organismo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a comentar es acerca de esta etapa, que es la etapa de la difusión. La primera es el intercambio de O2 en la membrana alveolo-capilar. Luego viene, el transporte de oxígeno a través de la sangre. Este intercambio después de O2 que está en la sangre arterial se intercambia con el CO2 en los tejidos. Luego el CO2 es el que va a viajar a través de la sangre, ¿no? Como sangre desoxigenada, y finalmente va a llegar hacia el alveolo, donde nuevamente se encontrará con la membrana alveolo-capilar y el CO2 es eliminado a través de la vía aérea. Lo que vamos a tratar hoy día es solamente el intercambio de gases en el alveolo, tanto del oxígeno como del CO2. Pero para hablar de gases, tenemos que hablar de la fuente de donde obtenemos ese gas. Y la fuente de donde obtenemos el oxígeno, que es el que nos interesa, es el aire ambiental. Entonces, el aire ambiental es una mezcla de gases, como ven aquí, en donde el 78% del aire ambiental tiene como composición al nitrógeno. Solo el 20.9%, en algunas literaturas lo van a encontrar como 21%, también es válido, está compuesto de oxígeno. Luego tenemos el dióxido de carbono, que es 0,03, que para fines prácticos es despreciable, o sea, sería 0%. Y peor aún los otros gases, ¿no? Como el argón, los gases raros, que son menos del 1%. Entonces, en términos generales, el aire atmosférico está compuesto por nitrógeno, en un 78%, y oxígeno en un 21%. Esta composición del aire ambiental es igual en cualquier parte del planeta Tierra. Lo único diferente del aire en distintas partes del mundo es la presión que ejerce este gas. Es decir, que a nivel del mar, el aire atmosférico ejerce una presión de 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua, que es lo que comentamos, ¿se acuerdan?, en la parte de mecánica ventilatoria. Pero a medida que uno va ascendiendo, la presión atmosférica va disminuyendo, ya no va a ser 760, será pues 750, 40, dependiendo de la altura. Pero lo que nunca te va a variar es la composición del gas. Es decir, que a nivel del mar hay un 21% de oxígeno en el área ambiental, y también en la altura también hay un 21%. Entonces, nunca cambia el porcentaje. Lo que cambia es la presión atmosférica. La presión que ejerce un gas en un determinado volumen es proporcional al número de moléculas de dicho gas. Esta es la ley de Dalton. Es decir, que en el aire atmosférico, como habíamos comentado, está compuesto por diferentes gases. Cada gas por separado ejerce una presión determinada. Y obviamente, si yo sumo cada una de esas presiones de cada gas, me va a dar la presión total del gas. Entonces, hemos comentado que la composición del aire atmosférico era el 21%, del CO2 0,03, que prácticamente, como les digo, sería 0, y del nitrógeno 78. Algunos consideran 79%. Bueno, la presión total ejercida por estos gases, que es la presión atmosférica, era 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua. Entonces, según Dalton, ¿cómo aplico esa fórmula? La pregunta sería, ¿cuál será la presión parcial de cada uno de estos gases? ¿Y cómo se saca? La presión parcial es igual al porcentaje o al número de moléculas de dicho gas por la presión atmosférica, en este caso total.
Si sabemos que en la atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, el 21%, que es la composición del oxígeno, ¿cuánto de presión ejercerá? Entonces, multiplicando, esto sale 159.6 milímetros de mercurio. Es decir, que el oxígeno del medio ambiente ejerce una presión de 159 o 160 milímetros de mercurio. Igual hacemos con el CO2, multiplicamos 760 por 0,03, que es la fracción o la cantidad de CO2 que hay en el aire, y sale 0.22 milímetros de mercurio, o sea, ni siquiera llega a medio milímetro de mercurio. El nitrógeno, 78%, y ejerce una presión de 592. Entonces, si tú sumas cada una de estas presiones parciales, te tiene que salir la presión total. Tenemos que jugar con estas presiones del oxígeno, porque el nitrógeno, nosotros no vivimos gracias al nitrógeno, nosotros vivimos gracias al oxígeno. Esa presión de oxígeno es la que nosotros vamos a tener al momento de la inspiración. Entonces, tenemos esta imagen de un alvéolo y tenemos un capilar pulmonar. Habíamos quedado en la ventilación, no querer ingreso y salida de aire. Entonces, ingresa el aire. El aire ingresa con una presión de 160 milímetros de mercurio, pero de O2. Acá, de ahora en adelante, vamos a hablar del oxígeno, porque es el gas que me interesa. Esa es entonces la presión parcial que ejerce el oxígeno en el aire inspirado, o también llamado aire fresco, aire nuevo. Una vez que ingresa a nuestro sistema respiratorio, ese aire se enfrenta o está en un medio que tiene vapor de agua. Recuerden que dentro de nuestras mucosas hay agua, y como tenemos temperatura corporal, hay un vapor de agua. Este vapor de agua finalmente es como un gas, y como gas ejerce una presión. Entonces, esa presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Entonces tengo que restarle esos 47, porque ya hay una presión acá adentro, a la presión atmosférica. ¿Cuánto sería? 760 menos 47 milímetros de mercurio, ese es igual a 713 milímetros de mercurio. Es decir, que una vez que el aire oxigenado ingresa a la vía aérea, ya su presión del aire atmosférico ya no es 760, ahora es 713. ¿Por qué? Porque ahora se ha diluido ese gas atmosférico con el vapor de agua. A ese 713 milímetros de mercurio lo multiplico por 0.21, que es la ley de Dalton, ¿se acuerdan? Para ver cuánto de presión parcial tiene el oxígeno, y me sale 150 milímetros de mercurio. O sea, si en el aire inspirado había 160 de oxígeno, una vez que llega a mi vía aérea ya no va a ser 160, ahora va a ser 150. Es decir, ha disminuido o se ha diluido ese oxígeno. Por otro lado, tenemos que este alvéolo está en contacto con el capilar, que es la barrera mato-aire. Este capilar tiene una zona o un área que es de sangre desoxigenada o sangre venosa mixta, y obviamente cuando llega al alvéolo empieza la difusión y se convierte en sangre oxigenada o sangre arterializada. La sangre desoxigenada, que es una sangre que viene con productos de desecho, va a venir con una presión venosa de oxígeno de 40. Recuerden que la sangre venosa es la sangre en la cual ya entregó el oxígeno a la célula, y la célula lo que le devuelve es el CO2. Entonces, aquí tienes una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. En cambio, la presión venosa de CO2 es de 47. ¿Por qué? Porque es el producto de desecho de la célula. Este CO2 va a difundir hacia el alvéolo. El CO2 es una molécula que es altamente difusible. Bien rápido pasa del capilar hacia el alvéolo. Entonces, si ingresa CO2 al alvéolo, eso quiere decir que en esta área hay un gas, que es el CO2, que está haciendo una presión parcial. Eso hace que de 150 milímetros de mercurio que venía mi oxígeno se enfrenta a un alvéolo que ya tiene un CO2 de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si tú restas 150 menos 40, saldría 110, ¿no es cierto? Estás diluyendo el oxígeno. Bien, acá le he puesto como dígito 100, porque va a depender del R o el cociente respiratorio, que ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo explico con mayor detenimiento. Lo que quiero que entiendan es que una vez que llega el oxígeno del aire traqueal al alvéolo, este se diluye porque encuentra un alvéolo con CO2, y el CO2 ejerce una presión. Entonces, eso hace que ya no sea 150, sino que llegue a ser 110 o puede ser 100. Ese CO2 tiene que difundir al capilar, y se difunde hasta que se equilibren las presiones, que es pues 100 en el alvéolo y 100 en la sangre del capilar. Y es así como después se va por la vena pulmonar.
El CO2 también se equilibra hasta que llegue a ser 40. Recuerden que acá era 47. ¿Hasta cuándo va a pasar? Va a pasar hasta que sea 40 milímetros de mercurio, porque en la sangre arterial va a tener 40. Entonces están equilibrados estos dos gases, tanto el oxígeno como el CO2. Recuerden que los fluidos difunden de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. En el lado venoso, quien tiene mayor presión es el CO2. Tiene 47 en el lado venoso. Y en el alveolo es de 40, entonces hay una gradiente de 7 milímetros de mercurio. El oxígeno se encuentra con una gradiente, miren, 100, y acá ¿cuánto es el oxígeno? 40. El oxígeno no sale del capilar, ¿no? O sea, el oxígeno va a seguir avanzando por la sangre, porque ese me interesa que se quede. Entonces la gradiente será de 100 menos 40, 60 milímetros de mercurio. Entonces si hay gradiente, ¿qué va a pasar con este oxígeno? Va a difundir hasta que se equilibre a 100 milímetros de mercurio. El aire sigue entrando, recuerden. No para de entrar, ¿no? En cada respiración. Finalmente, terminamos en el capilar pulmonar con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y esta sangre va a salir como vena pulmonar, va a llegar al corazón y del corazón va a salir por la aorta con estos valores: presión arterial de oxígeno de 95 y presión arterial de CO2 de 40. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué bajó de 100 a 95 el oxígeno? Debió ser siempre 100. Bueno, esto es porque existe fisiológicamente un shunt. ¿Qué es un shunt? Es una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Eso quiere decir que en el trayecto de la sangre del pulmón hacia la aorta, en algún lugar ha tenido que mezclarse con sangre desoxigenada. Y los dos lugares son, el primero, en el pulmón. El mismo pulmón, recuerden que tiene una circulación bronquial. Esta circulación bronquial lleva sangre oxigenada al pulmón para que se nutra como cualquier órgano y termina con una vena bronquial que tiene sangre desoxigenada. Esa vena bronquial en algún momento vierte su contenido a la sangre arterializada de la vena pulmonar y por lo tanto reduce la presión de oxígeno. Ese es un primer shunt. El segundo shunt es en el corazón. En el corazón, las propias venas cardíacas, la mayoría de ellas drenan en el lado derecho del corazón, pero hay ciertas venas, que son las teresianas, que drenan en el lado izquierdo del corazón. Eso quiere decir que está mezclándose sangre desoxigenada del mismo tejido cardíaco y entra a la cámara cardíaca izquierda. Estos fenómenos, que son totalmente fisiológicos y normales, producen una disminución de la presión de oxígeno en la sangre arterial y eso se llama shunt fisiológico. Lo que nos interesa mucho aquí en lo que es difusión es la presión alveolar. La ecuación de la presión alveolar es la siguiente. Miren, la presión alveolar será igual a la presión atmosférica menos 47, que era el vapor de agua, por la FiO2. El FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, que obviamente va a ser 21% si estamos respirando aire atmosférico. Esta presión que ven aquí nos daría como resultado, pues, 150 milímetros de mercurio en esta zona, porque aún no estamos aquí en el alveolo. Cuando llega al alveolo, ¿qué es lo que se le ha restado? Se le ha restado el aire que ya había dentro del alveolo, que es el CO2, sobre un cociente que es el R. Este R se llama cociente respiratorio. El cociente respiratorio representa la relación que hay entre el volumen de CO2 que se produce normalmente en nuestros tejidos y el oxígeno que se consume. El valor normal del R es 0.8. ¿Recuerdan que les dije en clase pasada que ese 0.8 lo íbamos a ver mucho en respiratorio? Bueno, esta es la segunda vez que lo vemos. La primera que la vimos era en el índice de Tifenó. En esta segunda oportunidad será en el cociente respiratorio, que es 0.8. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, reemplazando, presión atmosférica es de 160, eso ya lo conocemos, menos 47, que es el el vapor de agua, por 0.21, que es la FiO2, menos el CO2, que es 40 milímetros de mercurio, que prácticamente, recuerden que el CO2 alveolar es el mismo valor del CO2 arterial, 40-40, sobre 0.8. ¿Cuánto me sale? 100. Pero ¿qué pasa si ese cociente, porque no es siempre 0.8, puede ser 1 también? Cuando el cociente es 1, hagan el cálculo, no se los dejo de tarea, esto sale 110 milímetros de mercurio. Finalmente, la sangre del capilar pulmonar se va con una presión de 100 de oxígeno y una presión de 40 de CO2. Y si ustedes se dan cuenta, son observadores, estas mismas presiones son las mismas del alveolo.
igualitas, miren, oxígeno 100 y CO2 40. Si tú quisieras saber la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sacarle sangre al paciente, ¿no es cierto? Porque la sangre arterial tendría el mismo valor que el aire alveolar, excepto por un pequeñísimo detalle que es el shunt fisiológico, que sale 95 milímetros de mercurio en el oxígeno. Pero el CO2 siempre es el mismo, miren. El CO2 sí no tiene shunt, solamente es el oxígeno el que posee ese pequeño shunt fisiológico. Esta es una fórmula que ya lo habíamos visto anteriormente, que es la ecuación del gas alveolar. Esta ecuación de gas alveolar implica una serie de variables que ya lo hemos comentado, y estas variables pueden modificarse. Si tú modificas las variables, modificas la presión alveolar de oxígeno, y si modificas la presión alveolar de oxígeno, estás modificando también la presión arterial de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con la presión atmosférica. Esta puede variar, por supuesto. Cuando vas a la altura, la presión atmosférica baja, y si la presión atmosférica cae, la presión alveolar cae, y si la presión alveolar cae, la presión arterial de oxígeno también cae. Pero también puede aumentar. Por ejemplo, en pacientes que entran a cámara hiperbárica. Ahí están sujetos a presiones atmosféricas de 1, 2, 3 atmósferas. Entonces, si te aumenta la presión atmosférica, tiene que aumentarte la presión alveolar y te aumentará también la presión arterial de oxígeno. Entonces, esto es una variable que puede cambiar. La fracción inspirada de oxígeno aumenta cuando tú le aumentas el oxígeno suplementario. Pacientes que usan cánula binasal o máscara. Ahí la fracción inspirada de oxígeno puede ser 21, 28, 35%, y por lo tanto, si te aumenta la fracción inspirada de oxígeno, tiene que aumentarte la presión alveolar, definitivamente. Y la presión alveolar de CO2 puede aumentar o disminuir si uno hipoventila o hiperventila. Entonces, aquí sacamos una conclusión, además, que la ventilación alveolar, ustedes saben que es ventilación, tiene una relación inversa con el CO2 alveolar. Eso quiere decir que si yo hipoventilo, mi presión alveolar aumenta. Y si yo hiperventilo, mi presión alveolar de CO2 disminuye. Y con esto te va a cambiar la presión alveolar de oxígeno. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina. El otro es el R. El R hemos hablado que es cociente respiratorio. ¿De qué depende cambie o no cambie? Bueno, depende de la dieta y también puede depender del ejercicio físico. Los pacientes o las personas que consumen una dieta mixta, ¿no? Balanceada, el R es de 0.8 generalmente. Pero si es una dieta a predominio de carbohidratos y proteínas, es de 1. Si es a predominio de grasas, 0.7. En el ejercicio leve es de 0.8, porque aquí tú estás utilizando en el ejercicio leve, lo primero que utilizas como fuente es los ácidos grasos, que es como si estuviéramos acá, ¿no? Consumiendo grasas. En cambio, en el ejercicio intenso, lo que consumes es principalmente carbohidratos. Y el cociente respiratorio es de 0.9 a 1, como si fuese una dieta de carbohidratos. Vamos a hablar de la hipoventilación y la hiperventilación. Entonces, en la hiperventilación, con ejemplos vamos a ponernos, vamos a hablar de uno de los factores que tenían que ver con la ecuación alveolar, era la presión alveolar de CO2. Y esta presión alveolar de CO2 depende de la ventilación alveolar. Si uno aumenta o disminuye la ventilación. Cuando uno hiperventila, estás eliminando más CO2. Por eso es que tu CO2 cae 20 milímetros de mercurio. Entonces, si tú a la fórmula de presión alveolar le restas menos CO2, entonces tu presión alveolar va a aumentar, ¿cierto? 150, bueno, esto ya sabe, menos 40, sería igual a 110. Esto es lo normal. Pero en la hiperventilación tienes el 150, que era la presión del oxígeno traqueal, menos 20, porque ya estás hiperventilando, tu presión alveolar de CO2 ya no es 40, sino es 20, y te sale 130 milímetros de mercurio. O sea, cuando uno hiperventila, la presión alveolar de oxígeno aumenta. En cambio, en la hipoventilación es cuando uno respira con menos frecuencia, tiendes a acumular el CO2 en el alveolo. Entonces ya no será 40, ¿no? Será, en este caso han puesto 80. 150 menos 80 me sale 70 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque le estás restando más a esta fórmula. Si le restas más, tu resultante es menor, pues. Entonces sale, en este caso, 70 milímetros de mercurio. Una vez que tenemos el gas en el alveolo, tiene que difundir, ¿sí? Del alveolo, en todo caso, al capilar, y el CO2 será pues del capilar hacia el alveolo. Para eso nos regimos con una ley, que es la ley de Fick. La ley de Fick es esta de aquí, que indica que el volumen del gas transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional al coeficiente de difusión de un gas, al área de superficie y a la gradiente de presiones.
y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. El coeficiente de difusión del gas es la propiedad intrínseca que tiene cada gas, de poder o no atravesar fácilmente la membrana alveolo capilar. Depende de dos factores. Es directamente proporcional a la solubilidad de este gas en el agua, o sea, qué tan fácil se disuelve en el agua, en el plasma, porque acuérdense que va a difundir de un medio gaseoso a un medio líquido. Y por otro lado, es inversamente proporcional al peso molecular. Mientras más peso molecular tenga este gas, le va a ser su difusión va a ser menor. En términos prácticos, lo que más nos interesa a nosotros es la solubilidad del gas. Y dentro de los gases que manejamos, que es el O2 y el CO2, el más soluble es el CO2. Tiene mayor solubilidad en el agua. El otro factor es el área de superficie, que es directamente proporcional al volumen de gas transferido. O sea, que mientras más área yo tenga, mayor volumen va a difundir. Y ustedes saben ya por microestructura que el área de superficie del pulmón es de aproximadamente 75 metros cuadrados. Es una buena área de difusión. Luego viene la gradiente de presión parcial del gas. Y si ustedes recuerdan en estas láminas anteriores, la gradiente del oxígeno es 100 en el alveolo y 40 en la sangre venosa. Por lo tanto, 100 menos 40 es igual a 60 milímetros de mercurio. Tiene una gradiente de 60. El CO2 tiene una gradiente de 7, porque es 47 en el lado venoso y 40 en el lado alveolar. Es 7. A pesar de que la gradiente del CO2 es menor que la del oxígeno, difunde fácilmente por este factor que les comenté, que es la solubilidad que tiene el gas. Es muy, muy soluble. Y el otro factor es el espesor de la membrana, que es inversamente proporcional. Mientras más grueso sea la membrana, hay más distancia por la que tenga que pasar el oxígeno al capilar, por lo tanto el volumen de gas transferido es menor. Existe un estudio que es para medir la capacidad de difusión de un gas, que es el DLCO o DELCO. Y este DLCO incluye al coeficiente de difusión del gas, al área y al espesor de la membrana. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser la barrera alveolo capilar o hematoaire, en la cual pues observamos el espesor de la membrana. Recuerden que hay agua, ¿no?, allí en la barrera hematoaire, y tenemos también el área de superficie, ¿no? A mayor área, mayor lugar donde puede hacer difusión ese gas, y a mayor distancia, a mayor grosor de la membrana alveolo capilar, va a ser más difícil al oxígeno pasar de un lado a otro. Como les dije, la capacidad de difusión pulmonar también en las siglas serían DL en inglés, y lo que se utiliza es el monóxido de carbono. Al paciente se le hace que inspire una cantidad pequeña de CO y se mide en el aire expirado, ¿ya? Entonces, ejemplo, vamos a suponer que le dan 4 moléculas de CO a un paciente para que inspire. Entonces, si inspira, llega al alveolo esas 4 moléculas de CO, y si las 4 moléculas de CO pasan a la sangre capilar, no va a expirar nada, va a ser 0 de expiración, ¿cierto? Porque ya pasó al plasma. Eso quiere decir que si yo le mido el CO expirado en un paciente en la cual la membrana está muy bien, vas a tener 0 de CO. De los 4 que ingresaron por el alveolo, los 4 pasaron a la sangre y no se expiró nada. Lo contrario, vamos a suponer que le damos otra vez esos 4 moléculas de CO. Llega al alveolo y si tienes una membrana gruesa o alterada por alguno de estos factores que ya hemos comentado, no va a difundir o difunde muy poco. Entonces el paciente expirará, no sé, pues las 4 moléculas, o puede ser 3 o 2 moléculas de CO. Eso quiere decir que si un paciente inspira CO y bota nuevamente el CO, quiere decir que no ha pasado pues del alveolo a la sangre. La capacidad de difusión del CO está disminuida, no ha difundido. Se ve en pacientes con enfisema, con edema, con anemia y con fibrosis. En cambio, el DLCO ha aumentado. Esto quiere decir que la difusión ha sido excelente, ¿no? Ha inspirado CO y no ha botado nada de CO. Se ve en el ejercicio. En el enfisema es ¿por qué? Porque en el enfisema hay menos área de superficie. En el edema vendría a ser el grosor de la membrana. En la anemia es por la hemoglobina, que lo vamos a ver en un siguiente capítulo. Y en la fibrosis también es por el grosor de la membrana, que es este valor. Aumenta, entonces el volumen disminuye. Entonces la capacidad de difusión pulmonar está disminuida. Estos pacientes van a poder ventilar probablemente, pero no va a poder difundir muy bien ese oxígeno hacia la sangre capilar. Una vez que ha difundido el gas, tiene que diluirse en un medio acuoso, que es el plasma,
¿sí? Y para eso utilizamos la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que la cantidad del gas que se va a disolver en un líquido, en este caso sería en el plasma de la sangre, es proporcional a su presión parcial y a su solubilidad. Recuerden que esta ley de Henry solamente se aplica a los gases disueltos en sangre, más no a los gases que están unidos a la hemoglobina. Para adelantarles un poquito lo de la hemoglobina, cuando uno inspira oxígeno y pasa la barrera hemato-aire, se encuentra con un medio que es la sangre. Oxígeno va a ver el glóbulo rojo, por supuesto, verá el glóbulo rojo, pero también va a haber oxígeno que se va a quedar en el plasma. Y ese gas que está en el plasma ejerce una presión parcial. La fórmula sería, cantidad de gas es igual a la presión que hay ¿dónde? En la sangre, es decir, en el plasma, o sea, estas moléculas rojas que ven aquí, estas ejercen una presión, por su coeficiente de solubilidad que ya hemos comentado en la anterior lámina. Entonces, como les dije, solo se aplica al gas disuelto que está libre en la solución. No me interesa el gas que está en el glóbulo rojo, porque el gas que está en el glóbulo rojo no ejerce presión parcial, solamente ejerce el gas que está diluido en el plasma. ¿Cuáles son los coeficientes de solubilidad? Son, el CO2 es 0.52, el nitrógeno 0.012, el oxígeno es 0.022 mililitros por cada atmósfera o 0.003 mililitros por cada decilitro de sangre. Entonces, ustedes van a encontrar en los libros diferentes valores. En realidad son los mismos, sino que cambian por la unidad que están utilizando. Si es atmósfera es 0.022 y si es decilitro es 0.03. Lo que más se utiliza para fórmulas es el 0.003, ¿ya? Por decilitro de sangre. Como se darán cuenta, el CO2 difunde 20 veces mejor o más que el oxígeno porque tiene una elevada solubilidad. En la transferencia de un gas del alvéolo al capilar existen dos tipos de limitaciones, la que es limitada por difusión y la que es limitada por perfusión. Para ello, para la difusión, vamos a utilizar al monóxido. ¿Por qué el monóxido? Porque no lo tenemos en el organismo, entonces es fácil de poder visualizar mejor cómo es su difusión. Tenemos el capilar. El capilar tiene un inicio y tiene un final. Recuerden que la sangre se mueve, no se queda estática. Tenemos una presión parcial del gas y tenemos una presión alveolar del gas. Entonces, el CO al inicio, como no tenemos CO en el organismo, tiene una gradiente de presión súper elevada, porque la sangre que está llegando al capilar es una sangre limpia de monóxido. Entonces, ¿qué va a hacer el CO? Por la gradiente de presiones se va a meter rápidamente al capilar. Una vez que ingresa al capilar, el CO tiene una característica que es súper afín a la hemoglobina. Se mete donde la hemoglobina, es 120 a 150 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si se mete el CO a la hemoglobina, deja libre la sangre, el plasma del capilar. Por lo tanto, la presión parcial que hay aquí va a ser muy baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir avanzando el glóbulo rojo y el CO va a seguir difundiendo. Entonces, ven aquí, acá vemos en la gráfica. Al inicio hay una gradiente muy elevada. Posteriormente va avanzando el glóbulo rojo. ¿Y qué pasa con el CO? Muchos de ellos se van a meter a la hemoglobina, pero algunos van a quedar sueltos, sí, podrían quedar sueltos y ejercerán una presión, pero muy pequeña. Recuerden que la presión de un gas le ejerce el gas que está disuelto en plasma, no el que está en la hemoglobina. Bien, y la sangre va avanzando, el glóbulo se fue y ya se va a la sangre sistémica. Pero miren que nunca la presión parcial del gas se va a equilibrar con la presión alveolar del CO. ¿Por qué nunca se van a equilibrar? Porque el CO se mete a la hemoglobina. Y si se mete a la hemoglobina, no se queda en el plasma. Y si no se queda en el plasma, no hay presión parcial de CO. Permaneciendo así la gradiente. Como ya se fue este glóbulo rojo, ingresará pues otro glóbulo rojo, otro plasma con glóbulo rojo limpio. Entonces va a ser lo mismo. Va a tener una gradiente muy elevada al inicio y posteriormente un poquito menos de gradiente, pero siempre va a mantener la gradiente. La única forma por la cual el CO no ingrese a la sangre será porque el problema estaría en la membrana alveolo capilar. O sea, sería un problema de difusión. Si la membrana alveolo capilar estaría alterada, ya sea, vamos a suponer que tenga una fibrosis este paciente, llena de colágeno, el CO no va a difundir. No va a difundir hacia la sangre. Por esta razón se denomina que este tipo de transferencia de gas es limitado por difusión. La única forma que yo pueda alterar
¿sí? Esta difusión del gas es dañando mi membrana alveolo capilar. La otra forma de transferencia de un gas es la limitada por perfusión. Utilizamos acá al óxido nitroso. Tampoco lo tenemos normalmente en el organismo. Este óxido nitroso, este gas, difunde al capilar, pero miren, no se une a la hemoglobina. Por lo tanto, rápidamente ejerce una presión en el plasma. Veamos entonces cómo es nuestra gráfica. Longitud del capilar, miren, inicio, final. La presión alveolar de óxido nitroso y la presión arterial de óxido nitroso. Al inicio del capilar llega sangre limpia, nueva. Entonces el plasma tiene 0 de óxido nitroso. La gradiente es elevadísima. Entonces, ¿qué va a pasar con el óxido nitroso? Entra rápidamente. Entra, a medida que va entrando, se va quedando en el plasma. Y como se queda en el plasma, ejerce una presión arterial del gas. Y miren, va rápidamente, va a equilibrarse, porque se va a llenar tan rápido en el plasma que se equilibra la gradiente. Y si se equilibra, que se equilibran las presiones. Por lo tanto, la gradiente va a desaparecer y ya no va a difundir más óxido nitroso. Esta difusión, este equilibrio se hace aproximadamente en 1/5, miren, de la longitud del capilar. ¿Por qué? Porque el óxido nitroso no va a la hemoglobina y se queda en el plasma, lo que hace que la presión parcial aumente en el plasma del capilar. ¿Cuál sería la única forma en la cual yo tuviera todavía una gradiente de presión y siga difundiendo el óxido nitroso? La única forma sería que yo introduzca más sangre nueva, ¿cierto? Si aumento el flujo, llega sangre limpia, por lo tanto, la gradiente de presiones se va a mantener. Por eso se dice que este tipo de transferencia de gas es limitada por perfusión. Quien lo limita es la sangre, porque al inicio se satura rápidamente, se equilibran rápidamente, pero si yo ingreso sangre nueva, ya no se va a equilibrar tan rápido, ¿no? Tiene que llegar al plasma, aumentar la presión parcial y bueno, y ahí recién se va a tener que equilibrar. Muy bien, hablemos ahora, el oxígeno, ¿es limitado por difusión o es limitado por perfusión? Vamos a empezar con una respiración en reposo. Entonces, en reposo, que es esta imagen, tenemos que el oxígeno ingresa a la sangre y se une a la hemoglobina. Se une a la hemoglobina. Una vez que se une a la hemoglobina, el oxígeno queda disuelto, el oxígeno que sigue pasando va a quedar disuelto en plasma. ¿Se acuerdan que tiene que equilibrarse con 100 milímetros de mercurio? ¿Sí? Entonces, una vez que se equilibra, ya no pasa oxígeno. Y el capilar se va con todo el oxígeno, tanto en la hemoglobina como en el plasma. Entonces, la curva sería esta. Esto es la longitud del capilar y esto tenemos la presión del oxígeno. Al inicio del capilar estamos hablando, está llegando sangre desoxigenada. ¿Cuánta es la presión de oxígeno? 40. Viene el oxígeno, ingresa al capilar y no se va a equilibrar rápidamente porque justo en esta zona, en este primer momento, que es prácticamente el primer tercio del capilar, el oxígeno se está metiendo a la hemoglobina. Y si se mete a la hemoglobina, quiere decir que la presión parcial en sangre no es tan alta y por lo tanto aún mantienes la gradiente de presión. Pero va a llegar algún momento en el cual ya no va a haber más sitios donde se una el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar en el plasma. Cuando se queda en el plasma es cuando ya se equilibra con la presión alveolar de oxígeno y ya no entra más oxígeno a la sangre. Entonces, podríamos decir que el oxígeno en el reposo, su transferencia es limitado por perfusión, porque en esta zona del capilar ya la sangre está llenecita de oxígeno. ¿Qué tendría que hacer para que se mantenga la gradiente? Introducir o que llegue más sangre con una presión de oxígeno de 40, para que así pueda seguir difundiendo el oxígeno. ¿Qué pasa en el ejercicio? El oxígeno va igual, ¿no? Tenemos acá sus 40 milímetros de mercurio, que es el inicio del capilar, y la presión alveolar es de oxígeno es de 100. En el ejercicio la velocidad aumenta, entonces el glóbulo rojo va a pasar más rápido a través del capilar, entonces va a tener menos tiempo de poder equilibrarse. Por eso el equilibrio se va a llegar prácticamente
en el último tercio de la longitud del capilar. Ahí se equilibran y ya no entra más oxígeno. Igual, ¿qué tendría que hacer para que siga ingresando oxígeno? Aumentar más el flujo sanguíneo. Entonces, en el ejercicio también es limitado por perfusión. En la altura, la presión, acuérdense que la presión atmosférica cae. Y la presión atmosférica cae, la presión alveolar cae normalmente. Y por ende la presión arterial del oxígeno cae. Al inicio del capilar es 20 milímetros de mercurio. Y la presión alveolar es menor porque tienes una presión atmosférica menor. Entonces la gradiente es de 30, en este caso, ¿no? Han puesto como ejemplo. Entonces igual, al inicio va a entrar todo el oxígeno al glóbulo rojo, que lo que va a hacer que la presión parcial de O2 en la sangre sea baja y se mantenga la gradiente, hasta que en algún momento llega a meterse todo ese oxígeno y se equilibra el plasma con el alveolo. Imagínense ahora un paciente en la altura, ¿ya? Que tiene fibrosis, o sea, más todavía daño es decir, que tiene daño en la barrera de difusión. Entonces, el oxígeno tiene 20 en la sangre capilar, en el alveolo, bueno, tiene 60, y primero que, como tiene un problema de difusión, porque la membrana alveolo capilar está engrosada, el oxígeno le va a ser muy difícil entrar a la sangre capilar. Entonces vean que como le va a ser muy difícil entrar, la presión que va a ejercer en el capilar es muy poquita, porque no va a entrar gran cantidad de oxígeno. Y el capilar y el glóbulo rojo va a seguir avanzando en el capilar y no se va a detener a recoger el oxígeno. Va a avanzar y se va a llevar poca presión parcial de O2 y nunca se van a equilibrar con el gran problema que hay en la membrana alveolo capilar. Entonces, en estos pacientes, su intercambio de O2 está limitada por difusión. Porque acá el problema es que no ingresa el oxígeno porque hay un problema en la barrera hematoaire. Bien, este es un resumen entonces. Tenemos aquí tenemos el capilar, el inicio del capilar y el final del capilar, la presión parcial y el tiempo en el cual transcurre el glóbulo rojo. Acá han puesto este gráfico en tiempo, ¿no? El anterior que hemos visto era en longitud. Miren que al glóbulo rojo le toma menos de un segundo pasar por todo el alveolo. 0.75 o también 0.8. Nuevamente el 0.8 aparece en respiratorio. El óxido nitroso se equilibra, miren, en casi al inicio prácticamente del capilar, o sea, bien rápido. Esto es limitado por perfusión. El CO nunca se va a equilibrar porque el CO se mete a la hemoglobina. Eso quiere decir que en el plasma está prácticamente libre de CO. Y si no hay CO en plasma, la presión parcial no es ejercida. Y si no es ejercida, la presión parcial en el CO, o sea, hay poca presión parcial, la gradiente se mantiene. En cambio, el oxígeno, en condiciones de reposo, vean que al inicio va a tener una gradiente aún, porque el oxígeno se introduce a la hemoglobina, pero una vez que termine de unirse a sus 4 sitios, ya ejerce presión en el plasma, lo que hace que se pueda equilibrar con la presión alveolar y ya no entre más oxígeno a la sangre. Esto se hace generalmente en el primer tercio, ¿no?, de la longitud. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con el tema de difusión. La bibliografía es la misma que he utilizado para lo que es mecánica ventilatoria y para lo que es volúmenes pulmonares. Muchas gracias por su atención.